Bueno amigos, continuamos. Esta vez tengo el orgullo de presentar a una amiga de muchos años, fue mi compañera de maestría, Sofía Vítores Sánchez. Ella nos va a hablar de la importancia de un data lake en la gestión de riesgos. Sofía es economista con mención en gestión empresarial, especialización en finanzas de la SPOL, es máster en seguros y riesgos financieros por parte igual de la SPOL, es máster en Big Data y Business Analytics en el IMF y de la Universidad de Nebrija, España. Tiene un diplomado internacional de Administración Integral de Riesgos Financieros del Tecnológico de Monterrey y es ejecutivo 2 del Departamento de Gestión de Analítica de Modelos de Riesgos integrales del Banco Pacífico S.A. Buenas noches, Sofi. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Todo tuyo el espacio para compartir tu presentación. Buenas noches con todos, muchas gracias Elenita, muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, el tema que les voy a participar pues corresponde a la importancia de un data lake para la gestión de riesgos. En este momento les voy a compartir. Bueno, antes de pues, ingresar al tema, bueno, les comento, yo tengo una experiencia de 17 años en la gestión de riesgos, no solo en bancas, sino en otras instituciones del sistema financiero. Bueno, de esta trayectoria, pues, he observado muchos cambios en lo que tiene que ver en el desarrollo de modelos de riesgos, tanto pues en lo que es riesgo de crédito, riesgo financiero, y a su vez también el impacto y la evolución que ha tenido la información para poder gestionar estos modelos. Es por ello que es bueno describir por qué hace la información o agrega información valor en la gestión de riesgos. Y eso pues es el tema que les voy a presentar en este momento para que pues ustedes vean cuál es la necesidad o importancia para poder establecer una mejor gestión en la entidad. Bueno, voy a mencionar un poco acerca de los conceptos de riesgos que pues corresponden a los riesgos bancarios, ¿no? Un riesgo es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecte el valor económico de la institución. Por ejemplo, en una cartera de riesgo, en una cartera de clientes, en un banco, el riesgo que se pueda producir una pérdida está en función, por ejemplo, a la subida en el indicador de morosidad. Entonces, ante ese evento, pues los bancos deben pues, establecer ciertos límites y políticas para poder cubrir a través de provisiones estas pérdidas que podrían darse, ¿no? A su vez, todos los bancos pues, tienen, o instituciones financieras tienen áreas de riesgos en donde realizan la administración de aquellos. ¿Qué es una administración de riesgos? Es un proceso mediante el cual las instituciones del sistema financiero identifican, miden, controlan, mitigan y monitorean los riesgos inherentes al negocio. ¿Por qué decir riesgos inherentes? Porque son riesgos que son de la misma naturaleza de la cartera que se está exponiendo. Pues no, en este caso, si es una cartera, por ejemplo, de un tipo de segmento de crédito, ya por ejemplo una cartera automotriz, una cartera de crédito, de tarjeta de crédito, sabemos cuál es la naturaleza del riesgo que se debe pues, asumir, ¿no? En este caso, pues se establecen ciertas políticas y procedimientos para que esto pues, se vaya mitigando en el tiempo. Y pues, obviamente, pues cumplir con los objetivos, que es definir el grado de exposición que una institución financiera esté dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos para proteger los recursos propios y terceros. Este es el objetivo fundamental que toda institución financiera debe tener. A su vez cumple con lo dictaminado por la Superintendencia de Bancos en su normativa de ente de control, donde establece que cada institución financiera debe definir un grado de exposición y a su vez pues, establecer ciertos niveles y identificar los riesgos para poder establecer ciertos límites y control. Nos vamos a enfocar un poco en la parte de la medición, y el monitoreo. Como les comentaba, pues en lo que corresponde al término de riesgo, en un banco, en una institución financiera, existen diferentes tipos de riesgos. Existe el tipo de riesgo de crédito, el tipo de riesgo financiero, el tipo de riesgo operativo. En lo que corresponde al riesgo de crédito, nosotros, ¿cómo hacemos la medición y el monitoreo? Existen diversos métodos, diversos modelos, sin embargo, los más aplicados y para poder perfilar a los clientes de acuerdo a su probabilidad de pago o incumplimiento, están los modelos de scoring de otorgamiento y los modelos de scoring de comportamiento.
Existen también modelos de scoring de recuperación que ayudan a la gestión de la cobranza y pues obviamente pues ayudan a que se mitigue un poco el riesgo en este caso el riesgo de la recuperación del cliente. Y también están los modelos de estimación de pérdidas esperadas que nos ayudan a través de la metodología dada por la Escuela de Bancos a establecer ciertos niveles de provisión que puedan equiparar un poco y pues establecer ciertos límites en cuanto a la provisión que tengamos para poder cubrir eventuales pérdidas en la cartera. Adicionalmente tenemos los reportes, unos reportes que son pues de acuerdo a la periodicidad establecida, de acuerdo a las políticas, son reportes que se envían al ente de control y reportes que también se envían a las jefaturas o a las gerencias. Tenemos los riesgos financieros, que a su vez pues esto gestiona más lo que corresponde al portafolio de inversiones de un banco, a las captaciones también, a las captaciones del público, ¿no? Y pues en cuanto a la medición, existen también algunas metodologías. En este caso existe el valor en riesgo de mercado, que establece cuál va a ser el riesgo que mis inversiones tengan a precio de mercado, tanto nacional como internacional. Tenemos lo que es el valor de riesgo de liquidez, cuánto van a ser los límites que debo tener en cada una de nuestras, por decir, bandas de tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con la liquidez que debe tener cada institución financiera, y los reportes que también son direccionados a agentes de control. También tenemos lo que son los riesgos operativos, que también pues miden cuál es el impacto o la pérdida que puede tener un banco, dado por ciertos factores, como por ejemplo un factor externo, un factor por un proceso, un factor por un evento de tecnología de información y por un factor que corresponde a, por ejemplo, a un proceso de personas. Entonces, este riesgo operativo, pues, para poder establecer un modelo de pérdidas esperadas e inesperadas, también pues utiliza bases de información de eventos. Y pues también se necesita realizar reportes mensuales para poder exponer estos reportes a los comités y al ente de control. Entonces, una vez enfocado el tema de riesgos, lo que se necesita, obviamente, como ustedes pueden ver, es información. Información que sea de calidad, información que tenga que estar estructurada, información que necesitemos siempre ir depurando. ¿Para qué? Para que los reportes sean lo más correctos posibles y los modelos sean también los más robustos. En este caso, y bueno, históricamente hablando, pues como les indicaba, yo tengo mucho tiempo en el banco, he podido ver que siempre la información pues se ha ido almacenando en ciertas fuentes. En este caso, por ejemplo, existen almacenamientos de información como lo que es un data warehouse, que lo que hace es almacenar información estructurada, información de tablas, información que tiene que ver con campos, con registros. Entonces, es cierta información de estructuras estáticas que en el tiempo pues, normalmente han ayudado a la toma de decisiones gerenciales. Sin embargo, de acuerdo a las nuevas necesidades de información y de acuerdo a ciertos problemas que están inmersos dentro del volumen de información que cada vez es más y más necesario para poder establecer ciertas mediciones, existen problemas como, por ejemplo, problemas de impedancia. ¿Qué significa problemas de impedancia? Es decir, que, por ejemplo, cierta información que viene tan estructurada dentro de una base de datos relacional, que es una base estructurada con un esquema ya establecido, los lenguajes actuales de programación avanzada no necesariamente son compatibles y hace que pues, necesiten ciertos procesos de transformación de información. Entonces esto hace que pues, obviamente la data pues, sufra cambios y también se incurren tiempos. Entonces, normalmente cuando necesitamos establecer o hacer algún modelo, un desarrollo, pues se necesitan que esta información sea lo más transformada, lo más depurada. En ese caso, pues siempre existen esos temas de impedancia. Adicionalmente, que la información no es distribuida. ¿Qué quiere decir? Que toda la información dentro del data warehouse es una información muy centralizada. Es una información que, como tiene un esquema estático, no puede ser replicada a otros sistemas, por ejemplo, a otro clúster o a otro nodo. En este caso está dentro de un solo servidor, en un solo repositorio, y pues hacer cambios implica tiempos, implica costos, que pues obviamente pues durante todo este tiempo han sido, pues se han aplicado, pues no, dado que se ha necesitado de la información. Entonces, actualmente pues los bancos necesitan mayor información. Existen las nuevas necesidades de información.
que obedecen a estos objetivos. En este caso, para la gestión de riesgos propia, seguir prediciendo, seguir haciendo modelos con probabilidades de comportamiento específicos a futuro, para poder predecir pérdidas de determinada cartera, determinar grupos de población con perfiles de mayor o menor riesgo, pero dependiendo obviamente de la información que se tenga, ¿no? Esta información debe ser lo que tenga mayor calidad para poder ajustar y que sean nuestros modelos más robustos. Asimismo, seguir buscando las regularidades en la información, encontrar patrones repetitivos que permitan discriminar la información, determinar la calidad en la información que va a ser utilizada, descubrir relaciones entre los datos, etc. O sea, hacer una explotación mayor de la información con el objeto pues, de obtener mejores resultados. Asimismo, uno de los objetivos es determinar riesgos o oportunidades, realizar cálculos en tiempo real sobre los datos recopilados con el objetivo de poder establecer un determinado riesgo o oportunidad que permita orientar una mejor toma de decisión. Para ello necesitamos que, por ejemplo, la data tenga una mayor velocidad, la velocidad con la que se procesa la información, la cantidad de datos que son procesados y la calidad de los datos en cuanto a su momento de generación y procesamiento. Todo eso ha hecho que las necesidades de información se transformen en el tiempo, ¿no? Ya no es anteriormente necesitábamos nomás una base, una tabla, ahora pues ya esas necesidades de información cambian porque necesitamos un volumen de información y adicional al volumen otro tipo de información que más adelante vamos a ver. Esto, como les indicaba, de acuerdo a las nuevas necesidades de información, viene a encontrarse el término de Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es un conjunto de tecnologías que permiten recopilar, almacenar, gestionar, analizar y visualizar en condiciones de tiempo real grandes conjuntos de datos con características heterogéneas. Y aquí viene el punto. Anteriormente teníamos solamente data pues, que venía del Data Warehouse, una estructura estática, una estructura que no es dinámica, que tiene ciertos problemas en el momento de hacer algún cambio. Aquí cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes números, hablamos de petabytes, exabytes de información con características heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que ahora no vamos a tener información solo estructurada, vamos a tener información que puede venir de fuentes propias, incluso hasta del banco. Por ejemplo, información de llamadas de centrales telefónicas, información de redes sociales, información de documentos, de gráficos. Entonces, todo ese volumen de información que sí es necesaria para hacer una mejor gestión o para que el modelo sea un poco más, por decir, un poco más robusto, necesitamos utilizar. Y eso, pues, uno de los componentes, pues, como les indicaba, es la variedad. Ya vamos a tener diferentes tipologías de información. Eso, a su vez, crea valor en lo que se vaya, pues, el resultado final que vaya a tener el modelo. La veracidad con la que tengamos la información, a mayor volumen de información, porque ahora ya no va a ser solo una muestra, sino que vamos a tener un universo de información con la que vamos a determinar que va a ser realmente información veraz, información íntegra de la entidad. Y pues normalmente pues con la velocidad, con mayor velocidad y un mayor volumen. Toda esta recopilación de tecnologías hace pues que intervengan ciertos sistemas o ciertas herramientas, como por ejemplo sistemas de procesamiento masivo, un ecosistema Hadoop, un ecosistema Spark, nuevos lenguajes de programación, en este caso un RStudio, un Python, y pues obviamente de acuerdo a los resultados, todos estos resultados van a ser pues visualizados a través de herramientas como por ejemplo Tableau, Qlik y un Power BI, que pues normalmente también es utilizado mucho para la generación de reportes y para el seguimiento de los riesgos. Vamos a hablar un poco en el término Hadoop. Apache Hadoop es un framework, es decir, es un marco de software libre que permite escribir y ejecutar aplicaciones de sistemas distribuidos para procesar grandes cantidades de datos. Es como un ecosistema que me permite acceder, es accesible, permite interactuar con datos en una variedad de formas en tiempo real. Es robusto, ¿por qué? Porque ante una eventual falla tiene tolerancia al fracaso. ¿Por qué? Porque si me falla una información en un campo, esta información va a estar también ingestada en otro nodo, en otro clúster, y me va a permitir que obviamente que no pierda información. Y es escalable porque es distribuido de manera horizontal para que la información sea replicada. Entonces, para una gestión más eficiente en riesgos y para que el usuario de riesgos pueda acceder a esta información, es importante tener este tipo de herramientas
que permita a un usuario pues acceder de esta forma, ser un poco más flexible y poder tener ese, por decir, esa autonomía en que la información con la que vamos a utilizar los modelos sea un poquito, sea mejor dicho, sea correcto. Hadoop es, como les indicaba, es un entorno donde están incluidas muchas aplicaciones. En este caso, pues el núcleo de Hadoop es el HDFS, que es el sistema que hace la distribución de los archivos. También está el JAR MapReduce, que me ayuda con el tema del procesamiento de la información. Y pues incluido también están ciertos módulos como por ejemplo Hive, que me ayuda a determinar algunos queries, a establecer tablas, a crear mis propias tablas que me van a ayudar a mí de aquí en el futuro a poder ir realizando los backtesting, para ir realizando los monitoreos. Impala, que también es una herramienta que me permite pues crear reportes en tiempo real, y pues sin número de herramientas que puede Hadoop incorporar para que la gestión sea más íntegra, para que la gestión sea más dinámica, ¿no? No tener esos cuellos de botella que anteriormente, pues, bueno, se solicitaba la información, había un tiempo de espera para que la información sea depositada y finalmente la información es una tabla. Entonces, actualmente, pues ya eso ya es otro, tenemos un nivel más desarrollado de información donde podemos explotar un poco más la información y tener mejores modelos de predicción. Ahora, el Data Lake, aquí en Hadoop es donde se crea el Data Lake. El Data Lake es un repositorio centralizado que permite almacenar datos tanto estructurados como no estructurados. Es similar, puede hablar similar a un Hadoop, pero en el Hadoop se crea por lo general, ¿no? Hadoop es lo que más se utiliza para crear este Data Lake. Es un almacén de datos, me permite tener mayor seguridad en cuanto al tema de los accesos. Tenemos aquí herramientas para poder analizar datos, sacar gobierno de datos. Este punto más adelante les voy a explicar un poco porque es muy importante, y adicionalmente pues lleva a la conclusión, pues a la ingesta de datos, que es pues, lo más importante al final del proyecto, porque todo esto es algo que es como un flujo de un proyecto, ¿no? que se va haciendo poco a poco para que finalmente podamos tener la información ingestada. Una vez ingestada la información, nosotros lo que se hace pues, a nivel de usuario de este Data Lake es ya ir creando tablas, explotando la información, depurándola dentro de este Hadoop y pues realizando a través de herramientas también de Machine Learning modelos de predicción. Ya. Hablando un poquito del tema del gobierno de datos, para una entidad financiera, obviamente por el tema de la seguridad, de la integridad y la disponibilidad de la información, esta parte es muy importante, dado que en un gobierno de datos lo que hace es establecer procesos de validación e integridad de las fuentes de datos. ¿Qué quiere decir? Que pues anteriormente, ¿no? Un área, por ejemplo, un área de reclamos, un área de comercial, tenían la misma fuente de información. Pero ¿qué pasa? Esa fuente de información puede tener un dato que esté completo y en cambio acá la otra fuente de información tenga un dato pero tenga un espacio adicional. Entonces finalmente pues la información no va a dar los mismos resultados. Y ahí vienen los famosos escuadras de información, que diferentes áreas tenemos la misma información pero no tenemos el mismo cruce. Entonces en el gobierno de datos lo que ayuda es a tener una sola fuente de información y que esa información se asigne a un responsable de la información. Y eso para nosotros es mejor porque nos permite tener confianza en que la información recae sobre una fuente y que la persona que es responsable va a estar pues, manejando y monitoreando que la información corresponda, ¿no? Entonces, eso lo que evita es el gobierno de datos. Y pues adicionalmente que los bancos pues, pueden establecer ciertas políticas de gobernanza para garantizar que el valor de la información sea el correcto. Esto más bien es la parte medular, la parte donde entra un poco el tema de la seguridad, de la información, de los accesos, de las tablas. Entonces, para nosotros esto es muy, muy importante. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un Data Warehouse y un Data Lake? Actualmente, pues, los bancos tienen Data Warehouse, no es malo, es algo que, pues, durante todos estos años los bancos han ido desarrollando. Sin embargo, estableciendo un Data Lake o estableciendo un ecosistema como a través de Cloudera, un Hadoop, nosotros lo que se puede realizar es pues tener una mayor información,
no estar dependiendo mayores nodos, mayores equipos para poder almacenar la información. Y esa es la importancia, esa es la diferencia. En un data warehouse yo incurro en un costo más alto al momento de poder comprar un equipo más con una capacidad de procesamiento adicional para que me pueda ingestar la misma información que yo lo podía tener en un data warehouse, un data lake con un costo limitado, dado que el data lake también tiene una ampliación en nube que solamente se paga por lo que se consume. Entonces eso hace que pues los costos no sean pues iguales, ¿no? En un data warehouse lo que hace es trabajar sobre datos estructurados, debe haber una tabla, debe haber un esquema definido para ello poder incluir la información de la data warehouse. En cambio, en un data lake, pues existen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. O sea, hay toda la información disponible. En ese caso, pues, para nosotros es mucho mejor, dado que la información es independiente y al momento, pues, de gestionar algún reporte, algún modelo con la data relacional y no relacional, podemos, pues, hacer los cruces de información. ¿Es complejo hacer cambios? Sí, porque como les indicaba, es un esquema on write. ¿Qué quiere decir eso? Que es un esquema ya definido. Es difícil hacer cambios porque toma su tiempo de respuesta, porque de todas maneras se incurre en algún tipo de costo, ¿no? En cambio, un data lake pues, es más flexible, no incurre en costos, es un esquema on read. ¿Qué quiere decir? Que los datos entran tal cual están, o sea, todos los datos tenemos, nosotros somos encargados de hacer la explotación. Y otra cosa que diferencia aquí en el tema del data warehouse con un data lake es el equipo que administra cada uno de los dos, ¿no? Por ejemplo, en un data warehouse sabemos que son las personas de medios tecnológicos, los ingenieros en programación. En cambio, en un data lake ya entra otro nivel de conocimiento, un conocimiento más de ciencia de datos, un conocimiento de arquitectura, un conocimiento ya un poco más de ingeniería, de ingeniero en datos. Entonces, esa diferenciación hace que pues tenga más valor tener un data lake, porque la tarea al final del día, pues el conocimiento queda pues en los usuarios, y eso hace que también nosotros tengamos ese conocimiento amplio de lo que tenga que ver con el Big Data. Para riesgos, ¿cuáles son los beneficios? El acceso inmediato a todos los datos en cualquier tipo de estructura. Eso a su vez hace que nosotros tomemos la información como está y determinemos los niveles de riesgo. Anteriormente pues, hablábamos de 100 campos, ya hablando ya de datos no estructurados, pues vamos a tener muchos más campos. Entonces, eso hace que los modelos vayan replicándose y vayan mejorando, ¿no? Aceleran los ciclos de desarrollo de modelos para riesgos en su aplicación, ya que se logra procesar grandes cantidades de datos, lo que les indicaba, pues acelera, se hace más dinámica la gestión, ya no hay una dependencia con un tercero. Para hacer un testing, una calibración, no vamos a esperar a tener pues la información en un repositorio, sino que nosotros mismos accedemos a la información y pues realizamos los modelos. Ofrece valor a partir de tipos de datos ilimitados. Utilizamos información, por ejemplo, de redes sociales, que es información importantísima para, por ejemplo, un score de cobranzas, información que tenga que ver con gráficos, información que tenga que ver con llamadas. Entonces, es importante porque da más valor. ¿Centraliza diversas fuentes? Sí, porque ya no tenemos la información en silos. Vamos a tener la información centralizada en un solo repositorio que va a ser accesible a todo el equipo, ¿no? Al equipo que tenga el acceso al consumo de la información. Y evita la necesidad de transferir o transformar datos. Sí, porque ya no, como utilizamos ya toda la información de una manera más integral, de una manera más completa, ya no vamos a necesitar que el campo venga de tal forma, y pues en el data lake hay que hacerles la transformación. En este caso vamos a utilizar toda la información que exista, ¿no? Sí hay ciertos procesos de arquitectura intrínsecos dentro del proceso del desarrollo de un clúster dentro de un data lake. Sin embargo, pues como les comentaba, pues siempre debe haber alguien pues que tenga ese conocimiento en lo que es Big Data para poder pues ir transformando la información y que sea la ingesta sea un poco más dinámica, más rápida. En ese caso, como pues indicaba, los resultados para la gestión de riesgos, tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos modelos, tenemos información que necesitamos enviar, tenemos información que necesitamos presentar, pero con un data lake lo que va a hacer es sintetizar la aplicación y la actualización de los modelos,
realizar modelos Machine Learning. Obviamente son modelos más avanzados. Es verdad, existen modelos supervisados, no supervisados, pero Machine Learning lo que me permite a mí es seguir, ir monitoreando la cartera. En este caso, pues tenemos indicadores, vamos a tener diferentes indicadores, vamos a tener diferentes modelos de otorgamiento, diferentes modelos de comportamiento, y lo que pues se va a hacer, pues obviamente va a ser un monitoreo en la eficiencia de estos modelos. Y obviamente mejora en los procesos de monitoreo y seguimiento a través de los reportes dinámicos dentro de un Power BI, por ejemplo, dentro de un Tableau, porque ya no va a ser la hoja en Excel que se va a presentar dentro de un PowerPoint, sino que ahora pues toda la información que fluye dentro de un Data Lake, dentro de un Hadoop, va finalmente sus resultados, entrar dentro de un visualizador de información. Entonces, eso es realmente es la importancia donde radica el establecimiento de un Data Lake y que cumple con los objetivos de las nuevas necesidades de información, tanto en riesgos, en otras áreas que tengan que ver con el banco. Entonces, realmente esa es la importancia que se debe dar, ¿no? En ese caso. Entonces, hasta ahí pues la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, Sofi, muchísimas gracias por tu intervención, súper claro los temas, muy clara la parte de la diferencia entre tener un data warehouse y tener un data lake, y toda la parte de cómo te puede colaborar el implementar esto dentro de los diferentes ámbitos, ¿no? Yo no solo creo que sea para un departamento, yo también pertenezco a riesgos, y si bien es cierto, eso de tener información dispersa te vuelve un dolor de cabeza el poder trabajar, el poder tomar decisiones. Pero ¿qué realmente, qué aportes ha sentido el banco con esta forma de implementar realmente la organización y la data, ¿no? Porque es súper importante el saber cómo tú puedes implementarlo y qué es lo que ha tenido como resultados que han sido, que se puedan ser visibles como aporte al negocio. Bueno, como resultados, saber dónde está la información, porque finalmente existen, como tú indicas, muchas fuentes de información. La misma información de un repositorio puede estar en otro, con otro nombre. Entonces, la eficiencia en el proyecto de hacer una ingesta a través de un data lake es poder conocer cuáles son las fuentes reales de información. Porque finalmente ahí es donde se limita mucho, se demora mucho realizar los proyectos, ¿no? En este caso, en riesgos, pues en otro departamento. Ahí es donde realmente es más notorio la ayuda o el apoyo que pueda dar este nuevo ecosistema, por decirlo así, porque la información ya no va a estar dispersa, ¿no? Ya la información va a estar más acorde. Ahora ya conocemos dónde está la información, ya sabemos quiénes son los dueños de esa información, y pues ya sabemos que existen ciertos procesos que van a ser automáticos, pero finalmente ya recae la información en un solo repositorio. Ya, perfecto. Tenemos una pregunta en la que nos dicen que entendiendo que Spark es más eficiente que Hadoop por ser in-memory, ¿cuál es más eficiente? O sea, ¿cuán más eficiente es? Te pregunta. Eficiente que el Hadoop, no. O sea, un data lake está incluido dentro, o sea, el data lake está inmerso dentro del Hadoop. Ya. Porque finalmente estábamos hablando de un mismo ecosistema, no solo que el data lake es como un clúster dentro del mismo ecosistema, por decirlo así. Pero ambos son eficientes. Lo que pasa es que en un data lake lo que hace es configurar un poco de acuerdo a tu necesidad de información. Ya, por ejemplo, puede haber un data lake para riesgos, un data lake para otros por decirlo, otras áreas. Pero Hadoop es el canal por donde nosotros vamos a crear este lago de información, por decirlo así. Ambos son eficientes. Y el Hadoop me ayuda hartísimo porque no solamente me ayuda en la ingesta, también tiene otras herramientas que me ayudan a analizar y explotar la información. Entonces, de todas formas, la eficiencia va por todos lados. Ya. Te doy que es un comentario como pregunta también, ¿verdad? Nos dice, pienso que es mejor usar un modelo de arquitectura híbrido, ya que el Data Warehouse es un sistema de administración de datos, por ende debe cumplir muchos conceptos que se manejan de mejor manera en tablas de estructura. Déjame ver, el Data Lake es ideal
para la denominada capa de analítica o donde se depositan los data marts, ya que es la información combustible y debe cumplir el concepto de alta disponibilidad. Entonces, Correcto. no, sí. Totalmente correcto. Sí, justamente es lo que conversaba. Tenemos más acceso a un data lake que a un data mart, por ejemplo. Somos usuarios nosotros mismos de la información. Entonces eso hace que la analítica, los modelos los manejemos nosotros mismos. Entonces vamos a crear por decir, esa relación entre la información y lo que hacemos, ¿no? Que son los modelos. Pero en definitiva, el data lake es un input en el valor del ciclo de un modelo, de cualquier modelo. Sí, es más importante, a ver, yo he pasado, bueno, no por diferentes industrias, siempre he estado en la banca, pero he tenido la oportunidad de trabajar en otras áreas, con otras instituciones más, como colaborar dentro de consultoría, y se ve un tema de que realmente el sistema financiero es uno de los pocos actores del sistema nacional que tiene un orden o que está empezando a trabajar con orden dentro de la data. Así no es solamente para el sistema financiero, este tema para Sofi lo está hablando, sí, aplicando directamente a la banca, pero acá es para todos. Para todos. No te imaginas en una empresa de retail cuánto pueden hacer con esto, explotando y trabajándolo, y así lo pueden hacer en cualquier otra empresa de cualquier otro tipo de sector económico. Entonces, pero Correcto. sí es importante, con todas las pautas que ha dado Sofi, el cómo ir armando, el cómo ir organizando, el cómo ir trabajando y viendo la infraestructura, que a mí me parece que estuvo súper clara. No sé, me confirman si tenemos alguna otra pregunta. Dame 2 segundos, Sofi, por favor. Listo, entonces Sofi, muchísimas gracias por tu presentación, nos quedó súper claro. Si tenemos más preguntas, vamos a seguir respondiendo por interno.